Mi nombre es Eduardo Soto, soy el editor internacional de la casa editorial El Tiempo. Bueno, en cuestión de gobierno y política del Líbano, ¿qué nos puedes decir? Bueno, la situación política del Líbano es una situación bastante compleja, bastante difícil, porque hace algunas semanas el gobierno de Hariri, que era hasta ese momento el primer ministro, cayó por cuenta de que los legisladores del Hezbollah salieron de la coalición del gobierno y terminaron imponiendo una figura que está más cercana a sus intereses. El equilibrio en el Líbano es bastante complicado, toda vez que ellos tienen unos arreglos políticos salidos del fin de las guerras civiles que vivieron en los años 70 y posteriormente en los 80, en donde cada grupo religioso tiene una participación especial. Tanto los cristianos tienen un cargo ya definido como los suníes, y ahora los chiíes, encabezados por Hezbollah, que están siendo un factor muy interesante, pero también muy desestabilizador de poder en la región. ¿Qué tipo de básicamente conflictos como corrupción, ese tipo de conflictos que realmente afecten la política o una política correcta en el país? Bueno, pues más allá de los problemas de corrupción, los problemas que tiene el Líbano son problemas del reparto del poder. Ellos están viendo como un movimiento como Hezbollah, que es un movimiento armado y que además está considerado tanto por la Unión Europea como por Estados Unidos un grupo terrorista, cada vez tiene más participación dentro del gobierno y también tiene más participación dentro del Ejecutivo. Entonces eso está poniendo contra la pared a los demás grupos que integran la nacionalidad libanesa, en el sentido de que es muy difícil hacer política si el grupo rival tiene armas o tiene tanto poder económico y tantos seguidores, particularmente en la parte sur. Fuera de eso, también representa un reto el ascenso de Hezbollah, en la medida en que el vecino del sur, es decir, Israel, ya ha sostenido conflictos en la parte sur del Líbano contra el movimiento chiita libanés. Luego entonces Hezbollah está creando problemas internos, hizo que cayera un gobierno que se consideraba cercano a Occidente, y también puede crear inestabilidad en la región porque evidentemente el gobierno israelí recela del ascenso al poder de este movimiento. Internacionalmente, ¿cómo son las relaciones diplomáticas del Líbano con el exterior? Este es un país muy diverso y muy complejo. Es diverso y es complejo porque durante muchos años Beirut fue considerada una especie de París del Mediterráneo, donde se daban cita los acaudalados europeos, donde se daba cita la intelectualidad del mundo árabe y también los grandes bolsillos del mundo árabe. Pero en el sur hay una creciente comunidad chií, que son muy apegados a la religión, que son muy apegados a la Sharia o ley islámica, que está haciendo contrapeso a este país que era considerado tan cosmopolita y tan vertido hacia las corrientes occidentales. Entonces este es un país complejo también, además, porque confluyen cristianos, confluyen suníes, confluyen chiitas, y entonces eso hace que sus relaciones diplomáticas también sufran de este tipo de expresiones que se reflejan no solamente en la parte interna y externa. El principal problema del Líbano es en el sur con Israel, básicamente por la influencia de Hezbollah, y también por la influencia que países como Siria tienen sobre el movimiento Hezbollah. Entonces son unas relaciones diplomáticas marcadas por el Hezbollah y sus relaciones con los vecinos. Entonces, digamos que políticamente están muy influenciados por sus corrientes religiosas, por sus creencias. En este momento, ¿hay algún conflicto cuál es el conflicto, digamos, más destacado por esas disputas que son entre políticas y religiosas? Hace más o menos 3 o 4 años, quizás, no recuerdo bien la fecha, fue asesinado el primer ministro de entonces llamado Rafik Hariri, que es suní.
En este momento está a punto de salir un informe de la ONU en el que todo hace pensar que las conclusiones de ese informe indicarían que el autor intelectual del asesinato de ese primer ministro fue el movimiento Hezbollah, movimiento chiita Hezbollah. El movimiento Hezbollah está haciendo todo lo posible para que no sea publicado este informe, o que si es publicado no se le dé todo el crédito, o el Líbano como país no le dé el crédito suficiente a esa información. En realidad no sabemos cuál va a ser aún el resultado de este informe, todo hace pensar que es este, pero ha habido muchos movimientos de este grupo Hezbollah para evitar que ese informe sea publicado o sea avalado por el gobierno libanés. El primer ministro que acaba de caer es el hijo de ese primer ministro asesinado. O sea, él también pertenece a... Él es sunita. Sunita. Ellos tienen una distribución del poder, algo así como que el primer ministro tiene que ser sunita, el presidente tiene que ser cristiano maronita, y el presidente del Congreso debe ser chiita. Es decir, no, según esos arreglos no puede haber un primer ministro chiita, pero el actual primer ministro es suní, pero tiene influencia de Hezbollah, apoyo de Hezbollah. ¿Qué líderes, digamos, políticos destacados hay, por lo menos desde parte de los chiitas? ¿Qué, perdón? ¿Qué líderes políticos destacados hay de parte de los chiitas? El líder político del movimiento chiita Hezbollah se llama Hassan Nasrallah. Es un líder que lleva ya muchísimos años bajo el liderazgo de este movimiento. Él es de alguna manera un ideólogo político, pero también es una especie de ideólogo religioso. Entonces, este es un personaje que es muy importante en el complejo ajedrez de Oriente Próximo.